Buenas noches familia, ¿cómo están? Mi nombre es Israel y les doy la bienvenida a una edición más de nuestro Kabbalah Shabbat, de apertura del Día del Señor. Gracias por a todos los que nos están acompañando a lo largo de todos estos días, de todo este tiempo que han estado escribiéndonos, sobre todo los que en estas últimas semanas han estado acompañándonos desde diferentes partes y estoy muy agradecido con la cantidad de mensajes que están escribiendo mediante nuestra página web, beyeshua.com, por la gran cantidad de búsqueda, de curiosidad que han tenido por alimento de los estudios que venimos realizando. Oramos y trabajamos para que el Señor siga usando este ministerio para bendición de todos ustedes. Sin más, sin más dilación, quiero entrar de lleno a lo que es el shiur, el estudio de esta noche. Vamos a ver cuál es nuestra parashá de la semana. Nuestra parashá de la semana es la número 27 dentro de los estudios de la Torá, llamada Tazria, que una traducción casi literal vendría a ser semilla, una semilla refiriéndose a una semilla que brota o que nace, eh, básicamente el concepto del alumbramiento. Nuestro estudio o nuestra parashá está centrada en el capítulo 12 y 13 del libro de Baikra, en el Tanaj. Esta parashá también está referida en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, los versículos del 3 al 20, y en el Brit Hadashah, el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Vamos a leer rápidamente lo que vamos a hacer nuestro estudio de esta semana, que para mí es muy especial. Como venía a lo largo de estos días recordando y sorprendentemente la cantidad de tiempo que tengo apuntes para este estudio me emocionó porque me trajo muchos recuerdos. Así que vamos a leer el capítulo 12 del libro de Baikra. Es muy corto, este para allá solamente consta de 2 capítulos, pero antes vamos a hacer la brajá, la bendición para lectura de la Torá. Baruch et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach leolam vaed, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, Baruch ata Adonai, noten haTorah. Amén. Bendecida Adonai, el bendito. Bendecida Adonai, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos separaste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Leemos inmediatamente Vayikra o Levítico, versículo 12. Dice así: Habló Adonai a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Adonai y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Vamos a hacer la brajá de clausura. Baruch atah Adonai,
Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, haderech leyeshua b'mashiach Yeshua, behaye olanatam betochenu, baruch ata Adonai noten hatorah. Amén. Bendito sea su eterno nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Parashá Tazria es una parashá muy incomprendida y con la poca o nula información que ha habido a lo largo de mucho tiempo ha sido también mal entendida, hasta tergiversada. Por mucho tiempo, para mí era una parashá también hasta enigmática, hasta que poco a poco estuve andando por ese sendero, vendría a decirlo. Normalmente cuando tocan esta parashá viene en conjunto con la parashá siguiente, el episodio siguiente, Metzorá, Tazria de Metzorá. Pero cuando es año bisiesto, por así decirlo, tenemos 2 meses de Adar en el calendario judío, esta parashá tiene una semana independiente, individual a Metzorá, cosa que pasa en este año. Y yo cuando tocaba esto, llevaba a estudiar mucho más Metzorá o la parte del Tzará, que es la lepra, o en este capítulo también que nos da introducción a eso, a excepción de hace 2 años, 2 episodios, creo que fue en Maravillas de la Ley, si no me equivoco, en la que hice un estudio un poco más de Tazria, basado en el conocimiento que tenía hasta ese punto, hasta ese momento. El año pasado inicié también un estudio, quise centrarme un poco más en la parte del Tazria, la parte del concebir, porque en ese momento mi esposa estaba meses muy avanzados en el embarazo, previo al nacimiento de mi hija, y cuando tocó el estudio de esta para allá, eran semanas, estábamos en la recta final ya del alumbramiento. Empecé estudios con el conocimiento que tenía hasta ese momento del embarazo, de los cambios hormonales, de los cambios físicos, y que todos tenían, que básicamente todos los que son papás y mamás me podrán entender. E hice mis notas, mis estudios, mis apuntes, pero hoy, un año después, comprendo que fue la inmensa sabiduría de Dios la que no permitió que pueda yo hacer la exposición o el mensaje que venía realizando. Por diferentes motivos, yo tuve que viajar al extranjero porque mi esposa estaba en el extranjero, tuve que hacer el encuentro con ella porque no pudo venir al Perú porque su estado de embarazo era muy avanzado y no podía viajar y muchas cosas, así que estuvimos por unas semanas separados, yo avanzando con mis pendientes, dejarlos encaminados e irme a reencontrarme con ella. Y coincidió en todo el viaje, todo, yo estaba estudiando para allá hace un año, a los apuntes y notas que estaba haciendo mención hace un rato. Y no se pudo dar. Hoy cuando estaba, o no, estas semanas que estaba estudiando, por algunos pasajes me hicieron recordar y me fui a buscar estos apuntes y dije, wow, estaba aproximándome un poco, pero todavía estaba lejos. Estaba más cerca de lo que estuve en años anteriores, pero no tan cerca de lo que hoy entiendo. Y aún así no puedo decir que lo comprendo a la perfección. Jamás me atrevería a decir tal cosa, pero comprendo un poco más de lo que comprendí el año pasado porque anduve por esa senda y comprendí y me di cuenta un poco, un vislumbrar para mí pequeño de lo que Dios estaba tratando de decir, de lo que Dios básicamente, la manera de protección, de mimo, de consentimiento para con la mujer, de lo que ha sido poco o nada entendido y como mencioné también, ha sido hasta tergiversado. Y
Dicho eso, en los estudios que tuve me llevó un poco a pensar un poco más de qué es lo que quiere decir. Entonces, una de las cosas que ha llevado a mal entender y hasta tergiversar la idea de lo que se tiene en este pasaje es básicamente las traducciones de lo que normalmente o popularmente se tiene en la habla hispana, la Reina Valera versión 60, que dice así en el versículo 2: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y esto ha llevado a no comprender bien el detalle, porque por la traducción, cuando escuchamos o leemos la palabra inmundo, relacionamos automáticamente con la impureza moral o con el pecado. Y eso ha llevado a polémicas, ha llevado a confusiones, ha llevado a que incluso muchas personas se alejen un poco de la palabra por rechazo a lo que, según su comprensión, entienden que Dios está haciendo a la mujer. Puede sonar discriminatorio, puede sonar machista, puede sonar misógino, incluso lo han acusado muchas veces, tanto los que acusan a la Biblia como incluso los propios que estudian pero no la entienden. Y debemos comprender un poco más el concepto hebreo, bíblico, de lo que Dios quiere decir para poder así siquiera vislumbrar un poco lo que Dios estaba tratando de decir con este estudio. Entonces, lo primero que debemos comprender es, ¿esto es inmundo o impuro? Porque no es lo mismo. Puede parecerlo o puede estar relacionado, pero no es lo mismo. Ya que en el concepto de la palabra hay dos tipos de estados. El estado, eh, voy a ponerlo en pantalla, el estado tajor, que es limpio, que es sin contaminación o que es puro. Limpio es algo físico, sin contaminación es algo ambiguo, abierto, que puede ser algo físico como moral. Y lo puro también, tanto físico, externo, como moral. Es más amplio. Y en contraposición a tajor está tamé, que es sucio, contaminado o impuro, que no necesariamente tiene que ver con lo moral, también es o mayormente con lo físico, con lo externo, no tiene nada que ver con lo moral. Entonces, si no está relacionado con lo moral, no está relacionado con el pecado. Entonces, comprendiendo de que no es inmundo relacionado a lo moral, sino a lo físico, específicamente lo ritual, podemos comprender que no está relacionado con el pecado. Dios no está diciendo que el milagro de dar a luz sea pecado, cosa que, como mencioné, erróneamente por mucho tiempo se ha creído, sino más bien que en el proceso del parto, a causa de los flujos, había una impureza temporal. O sea que estamos hablando de algo ritual, no estamos hablando de algo moral. Y eso lo vamos a confirmar en los próximos episodios, en las siguientes Parashot, que nos hablan un poco más detallado de todas estas impurezas físicas que incluyen muchas cosas, la ropa, el menaje, incluso los alimentos. Entonces, con eso nos lleva un poco a comprender un poquito más los detalles de lo que Dios quiere decirnos referente a esto. Esto como primer punto, para afirmar en la mente y el corazón de todo hebreo que la santidad es de Dios. Dios es santo y todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que ser santo. Y como no lo es, tiene que ser por lo menos limpio, puro, externamente. Por eso daba mucho mecanismo para
purificarse. Entonces, con esto nos salta una pregunta. O la pregunta inicial es respondida. ¿Esto es una discriminación? Pues no. Según lo que venimos hablando, no es una discriminación. Por otro lado, con el avance de la ciencia moderna, podemos entender un poco más lo que Dios estaba tratando de decirnos, lo que Dios estaba tratando de enseñarnos. Y daba esta ley como una protección a la mujer, no como una discriminación, muy lejos de eso. Al contrario, era un mimo, era un engreimiento, era una protección, porque el hombre, y aquí me voy a incluir, solemos ser bastante obtusos, bastante cerrados en muchas cosas, muy efectivos y muy buenos para unas cosas, pero no, a veces nos centramos y nos enfocamos tanto en algo que descuidamos o no prestamos atención a ciertos detalles, y solía ser, sobre todo en tiempos como esos, incluir a la mujer en esos detalles. Y Dios estaba dando esta ley, porque ¿saben ustedes lo que es el puerperio? Yo no lo sabía hasta que estuve pasando, bueno, yo no, estuve experimentando el tiempo de puerperio. ¿Saben lo que es el puerperio? El puerperio es el momento que va inmediatamente después del alumbramiento o del parto o del delivery, como se conoce en muchos países. Desde ese momento hasta 35 o 40 días después del parto. O sea, desde el momento del parto hasta 35, 40 días después, incluso algunos dicen tiempo más, pero se centran que es entre ese tiempo. Ya con la ciencia moderna estamos entendiendo un poco, incluso datando el tiempo que Dios estaba diciendo en la Torá, 40 días. Y sabemos que hoy esa temporada se le llama puerperio, que como en algunos casos puede tomar más tiempo según el estado de salud de la madre, el estado de la complejidad del alumbramiento. Entonces, realmente el puerperio es el tiempo que necesita la mujer, el cuerpo de la mujer, para recuperarse después del parto. Yo venía, como mencioné, estaba con muchos recuerdos de todo ese tiempo, desde este estudio que tuve el año pasado y que no pude compartirlo con mis notas, con mis apuntes que tenía, y me llevó un momento de que yo recuerdo el año pasado cuando tuve ese estudio, a las semanas, 2 semanas siguientes, nuestra hija nació y fue totalmente, no solamente especial para todos los que son padres y han estado, sino el proceso. Gracias a Dios, yo lo vemos en mi familia como una bendición que Dios nos dio provisión, que nos dio los medios para abocarnos al 100% al embarazo, sin preocuparnos tanto por el trabajo, sin preocuparnos de que yo tengo que salir de 8 a 5 o de 8 a 4, sino abocados ahí. Incluso estábamos fuera del país y estábamos en todo ese tiempo. Entonces, todas esas cosas de, de qué hay en el embarazo. Cosas muy características, cosas muy especiales, cosas muy bonitas, cosas no tan bonitas, pero todo el tiempo, todo era parte del embarazo. Y mi esposa, cuando llegó el gran día, tuvimos como un aviso, no falsa alarma, como le dicen algunos, sino un aviso de que iban a ser mi bebé un día antes del día al final realizado. Y cuando llega el día del parto, mi esposa decide, por diversos factores, también información que confundió,
quería ella y estuvimos trabajando, ejercitando, preparándonos en muchos aspectos para que sea un parto natural y que sea lo más natural posible. Y hago énfasis en la parte más natural posible. Y mi esposa quiso hacer un parto lo más natural posible y confundió ciertas herramientas, ciertos conceptos, y ella no quiso absolutamente nada invasivo, ni anestesia, con eso les digo mucho, ni anestesia. Y estuvimos muchas horas en el trabajo de parto. Estaba muy avanzado la dilatación, pero no llegaba al punto de que dé a luz y teníamos horas. Ya estaba agotada, los gritos, las contracciones que aumentaban y todo se complicaba, estábamos tensos, era otro idioma en el lugar donde estábamos, todas las personas desconocidas y estábamos con esa preocupación, emoción, ansiedad, un cúmulo de cosas. Y no tenía ni siquiera, se me fue ahora el nombre de la anestesia que te colocan en la parte trasera a las mujeres para el embarazo. eh, Anestesia, en general, no, se me fue ahora el nombre, con todos estos recuerdos, epidural. No quiso ni siquiera epidural. Y estábamos horas de horas y sufriendo y gritando y con eso paro de contar porque no quiero revivir esos momentos. Hasta que después de un largo proceso, trabajo, sufrimiento, gritos, llegó lo que tenía que llegar en las medicinas, anestesia, mascarilla y la epidural. Y una vez que el epidural hizo efecto, a los pocos minutos, cuando ya empezó en sí la parte del pujar, nuestra hija nació muy rápido. Pero todo el proceso para llegar ahí fue un sufrimiento. Y yo luego le hacía mención entre bromas, claro, mucho tiempo después, porque por mucho tiempo mi esposa estuvo muy sensible por esa experiencia. Y le decía broma diciendo, oye, tú has querido un parto como lo hacían en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, así antiguo, sin anestesia, sin nada, todo. Sin saber que eso me sirvió a mí para comprender un poco más todavía lo que Dios estaba tratando de decir en todo esto. Porque en el tiempo del puerperio, ¿saben todo lo que ocurre del puerperio? El puerperio es ese momento que mencioné, desde el parto hasta donde el cuerpo termina de, por así, tiempo mínimo para recuperarse. Pero hay una lista larga de cosas que ocurren en el puerperio, después del parto. Para empezar, y aquí voy a enumerar algunas cosas para no dilatarme más. Para empezar, después del parto o desde el parto, se expulsa la placenta. La placenta donde estaba el bebé contenido se expulsa. No solamente eso, sino que durante las primeras 24 horas después del parto, o sea, del posparto, hay que estar en monitoreo porque hay un riesgo muy alto de hemorragia posparto. Una vez que ya no está la criatura, la matriz empieza a contraerse para volver a su estado natural o anterior, dentro de lo que es posible muchas veces. También se inicia la expulsión de los restos del útero que quedaron internamente en la mujer. Desde el segundo al 10.º día, y yo me acuerdo con muchos bonitos recuerdos, empieza la producción, la sobreproducción de leche materna, sobre todo en esos 3 primeros días donde tienen que estar preocupados por el calostro. Para todos los que son padres y recuerdan el calostro, la primera lechecita que sale de la madre, que es tan importante para la criatura, llena de tantas cosas. Y cómo cuidamos en la experiencia nuestra que no se desperdiciara ni una gota. También padres primerizos.
pero empieza desde el segundo al 10.º día esa sobreproducción. Y, y también, este, ya cuando ya empiezan a expulsarse esos restos, todo el agua que estaba acumulada en el cuerpo de la mujer durante el tiempo del embarazo, durante los primeros 45 días, se empiezan a eliminar toda el agua que estaba almacenada en los tejidos de la mujer. Por ende, empieza recién la pérdida de peso en muchas de ellas. Como ya no hay dos seres, sino solamente uno, el corazón empieza a recuperar la frecuencia cardíaca. Las paredes de las venas o las paredes venosas empiezan a recuperar su color habitual. Las glándulas endocrinas tan importantes empiezan su funcionamiento a normalizarse, empiezan a ser más normales, y una lista muy larga de cosas, de cambios, de recuperaciones que están en el cuerpo de la mujer después del parto, desde el momento del parto y todo, y casi todas estas cosas abarcan dentro de ese proceso. Pero todas estas cosas lo sabemos en base a la ciencia que tenemos hoy en día. En esos tiempos, los israelitas, sin ese conocimiento, no iban a entender que era el calostro, que las glándulas endocrinas vuelvan a recuperarse, que habían restos de útero que después, con los próximos días, tienen que salir, tienen que expulsarse, que el agua acumulada en los tejidos se va a expulsar, y tantas cosas. No lo sabían, ni necesitaban saberlo. Dios, para no dar esta información, porque no era un libro de anatomía, le dice, a ver, estos muchachos no sé si me van a entender si yo lo digo de buena manera, así que mejor lo voy a decir como una ley de protección. A un israelita le bastaba saber que era una ley de Dios en protección a la mujer. Es como si Dios estuviese diciendo, entre otras cosas, ¿saben qué? Yo lo puse en cita para que lo sepan. Es como que con esta ley Dios estuviese diciendo, ¿saben qué? Hijito, hombres, la mujer acaba de dar a luz. No la molesten. Déjenla recuperarse. De verdad lo necesita. Yo las he creado. Yo las he dotado con este privilegio de poder dar vida, de alumbrar, de ser portadoras de la semilla de vida para que puedan fructificar y multiplicarse. Yo les he dado, yo les he hecho ese cuerpo, yo sé lo que va a pasar. Y hay muchas cosas que todavía, estoy seguro que todavía no se descubren, pero que Dios las sabe. Por todas esas cosas, Dios estaba dando este mimo. Dejen descansar a la mujer. Y acá viene gran pero y risa. Como los hombres no entendemos o solemos no entender indirectas, y si lo decía así, saben que muchachos acaban de dar a luz, no la molesten, necesita recuperarse. El hombre dice, no, ¿para qué? Yo estoy haciendo esto, haciendo lo otro, y ella también tiene que hacer como yo. No sé, me imagino, ¿no? Iba a haber un debate o iba a haber... Así que en vez de entrar en esas indirectas que el hombre normalmente no las iba a entender, lo puso como una ley. Así que después del parto, 7 días de esta manera y 33 días de recuperación. En mujer, 14 días y 66 días de recuperación, como una ley. No especifica el por qué. Y a ellos sí se les quedó. Pero también, como mencioné, como no entendemos indirectas, a lo largo de tantos años y los siglos, se ha ido tergiversando, confundiendo y malinterpretando el sentir de Dios al dar esta ley. Pero esto es hermoso, porque vemos la protección y el cuidado de un padre. No vemos la discriminación de un Dios machista, como por mucho tiempo se le presentó o se pretendió, perdón, acusar a Dios, básicamente por falta de entendimiento de estos pasajes.
No, no es Dios que estaba discriminando a la mujer. No es Dios que estaba siendo machista y estaba diciendo que la mujer era pecadora al dar a luz. No, está diciendo de un Dios que creó el cuerpo de la mujer, de un padre que se preocupa por sus hijas y que entiende también cómo son sus hijos, a veces que no comprenden muy bien en esos detalles o no se preocupan de esos detalles, dio esta ley de protección para ellas. Déjenla descansar. Necesita recuperarse. No la molesten. Hoy no entienden los cambios que pasa por su cuerpo después del parto. Quizás después lo entenderán. Lo único que necesitan ustedes comprender y aceptar que yo lo doy como ley, déjenla descansar. No es una inmundicia moral o una inmundicia del pecado. Es una impureza, que no es lo mismo, pero es una impureza temporal y en efecto de recuperación. Una limpieza interna natural de la mujer al dar a luz. Yo he visto el proceso de mi esposa a lo largo de todo este tiempo, antes del embarazo, durante el embarazo, previo al parto, en el momento del parto y postparto. Los cambios son abrumadores. La evolución, el proceso de recuperación y cada mujer es independiente y cada embarazo en cada mujer es independiente, es muy diferente. Dios entendiendo eso da esta ley como protección. Y a eso Dios le agrega un detalle. Dice versículo 3. Versículo 3 dice, al octavo día circunciden el prepucio del niño, lo que conocemos como Brit Milá en el judaísmo. ¿Por qué se debe circuncidar al octavo día en los hijos varones? Primero porque fue una ley, porque Dios lo estableció así a Abraham como señal de pacto. Era un pacto entre Dios y la descendencia de Abraham. No con todo el mundo, sino con Dios y la descendencia y Abraham y su descendencia. Eso está en Génesis 17, para los que quieran leerlo. Entonces, ¿por qué al octavo día? Y en el judaísmo el octavo es un número muy fuerte. El número 7, todos conocemos que lo conocen como el número perfecto, pero es el número de lo completo. Y el número 8 es el número de un nuevo comienzo, de un renacer, por ende, de un pacto de perfección. El 7 es completo, el 8 es perfecto. Dentro de el concepto del judaísmo. Entonces, si entendemos eso, sabemos que Dios hizo la creación en 6 días y al séptimo descansó. Y al octavo ya todo estaba hecho y era un nuevo renacer. No se estaba haciendo la cosa, ya todo estaba terminado y se empieza a vivir en el octavo día. Entonces tiene sentido que al octavo día se ha cortado el prepucio y simbólicamente renazca sin el estorbo de esa carne. Nació naturalmente durante 7 días y fue lo completo. Llega el octavo día, se le corta el prepucio y es simbólicamente como que volvió a nacer sin ese prepucio. Ya no son parte del mundo común, sino que ahora son parte de una nueva nación, en este caso el pueblo de Israel, por el pacto entre Abraham y su descendencia. Y de aquí ha habido muchas también tergiversaciones, confusiones, malinterpretaciones, pero decían, no, nosotros los creyentes en el Yeshua y que volvemos a las raíces hebreas y que esto también que debemos circuncidarnos, otro grupo que no dice que no debemos circuncidarnos y no vamos a entrar ahora en este episodio de debate eso, tenemos nuestra postura, pero algo que tenemos que tener en cuenta y todos es que debemos pensar en que para nacer de nuevo, como creyentes
en el Mashiach Yeshua, debimos haber circuncidado nuestro corazón, quitando de este corazón ese prepucio, esa carne que era el mundo. Sus ideas, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar, los placeres que éste tiene, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera. Ya no es más de esto. Nosotros antes éramos de ese grupo de personas, es parte de ese mundo, con todas estas cosas que menciono, ideas, pensamientos, forma de vestir, forma de hablar, los placeres, las costumbres, con todo eso. Pero al nacer de nuevo, renunciamos a eso, es que somos cortados a esas cosas del mundo y es nueva criatura, como nos dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, ya no están ahí, ahora todo lo contigo en el Mesías es hecho nuevo, es un nuevo comienzo, es una nueva etapa. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 10 también nos dice esto. Voy a colocarlo aquí en pantalla. Deuteronomio 10, del 12 dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor Dios de ti? Sino que temas a Adonai tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Adonai son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó para amarlos y escogió su descendencia después de ellas a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Y aquí viene el versículo clave. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Dios cuando daba la manera física, tangible o visible de este principio, de renunciar a lo que era mundano, para entrar a una nueva clase, a un nuevo mundo, a una nueva etapa, a una nueva vida, con el Brit Milá, en principio era esto: circuncidad vuestro corazón, renuncia a todo lo que era externo y mundano para entrar a esta nueva etapa, a vivir esta nueva vida. Por eso el Señor, Pablo, en Romanos nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, con la circuncisión visible, ni es la circuncisión la que se hace en la carne. Entonces, si no es eso, ¿qué es en sí la circuncisión, según Pablo? Sino que es judío el que lo es en el interior. Pablo, ¿cómo dices esto? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no conviene de los hombres, sino de Dios. Como judío hay un pacto. Como judío sanguíneo hay un pacto establecido por Dios como una alianza entre él y su pueblo, la circuncisión, el Brit Milá. Pero uno que no es judío, pero que abraza las raíces, la fe, ama, recibe y acepta a Yeshua como su Salvador personal, esto aplica a sus vidas. Tiene que hacer este acto físico para que pueda ser amado. No, no hay un principio que nos diga eso. Esto es un pacto para Dios y su pueblo. Si uno no es judío sanguíneo, está en él, si lo quiere o no lo hace, pero no lo suma ni le resta, porque el principio no va con la circuncisión externa, como nos dicen de Barín, Dios mismo, y nos lo reafirma o aclara Pablo en el libro de Romanos. La circuncisión a la que Dios está refiriéndose, el precepto o el principio, es la que está en el corazón, la que uno renunció al mundo pasado, a de dónde eran, a sus costumbres. De nada me sirve hacer Brit Milá física si yo sigo actuando, pensando, viviendo, practicando las cosas que yo hacía antes de nacer de nuevo.
¿De qué me sirve a mí la circuncisión si yo voy a seguir viviendo de la misma manera como yo era? Simplemente esto es una evidencia de que yo he renunciado al mundo, a mi vida anterior, al mundo y sus pasiones, para vivir una nueva etapa, un nuevo ciclo, una nueva vida. Como nos dice en 2 Corintios, estas cosas viejas ya pasaron, ahora en el Mashiach todo es nuevo. Un nuevo pensamiento, un nuevo vivir, un nuevo pensar, un nuevo actuar, un nuevo hablar, una nueva manera de vestir, una nueva eh, entorno social, unas nuevas amistades, todo es nuevo. De que voy a seguir conectado, relacionado, voy a seguir teniendo familiares con muchas cosas, con muchas personas del mundo, sí, pero mi unión ya no es la misma. ¿Por qué? Porque yo me corté ese prepucio del mundo, esa carne que era el mundo, todo lo que me llamaba la atención, todos sus gustos, todas sus modas, todas sus pasiones, ya no estaban en mí. Renuncié a eso en el principio del corazón. Era un pacto físico, no tiene nada que ver con la salvación. No quiero más entrar en detalles, pero porque no es el tema de este episodio, pero básicamente es lo que el principio que Dios estaba estableciendo. Renuncia, muere o corta el prepucio de la carne de este mundo en tu corazón primero. Y eso es lo que para el pueblo de Israel tenía que hacer. Nosotros como hijos de Dios nos entregamos a Él como bebés, totalmente dependientes de Él. Y Dios solamente nos pide que andemos a sus caminos, que lo amemos y que lo sirvamos de todo corazón. ¿Cómo nosotros demostramos nuestro amor y servicio a Dios? Pues la Biblia está llena de esos. En Juan 14:15 nos dice, si me aman de verdad, una cosa sencilla, obedezcan mis mandamientos. No, que yo tengo que hacer esto y lo otro, decir muchas cosas, hablar. No tienes que decir, ni mostrar, ni hacer muchas parafernalias, ni muchas cosas no tienes que hacer. Obedéceme. Eso es todo. Así me vas a demostrar que me aman, obedeciéndome. En Juan 14:21 dice, los que aceptan mis mandamientos, y no solamente los aceptan, sino que los obedecen, son los que me aman. Y porque ellos me aman a mí obedeciéndome, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré, y me daré a conocer a ellos. ¿Cuántas veces decimos que somos de Dios, pero no conocemos a Dios? ¿Y por qué no conocemos de Dios? Porque no obedecemos a Dios. Eso es lo que dice el Señor. Si me aman, me obedecen. Cuando me obedecen, me demuestran que me aman. Y como me aman a mí, mi Padre los ama a ellos. Y yo también los amo y me daré a conocer. Pero yo no conozco al Señor. Entonces, ¿por qué no lo amas? ¿Y por qué dices eso? Porque no lo obedeces. Eso es una evidencia, es un resultado, una consecuencia del amor reflejado o expresado en la obediencia a Dios. Esto es una verdadera circuncisión del corazón. Cierro paréntesis con el tema del Brit Milá, porque no era el punto, sí lo mencionaba. Ya, dado que viene la fiesta de Pesaj y hace poco se ha anunciado ciertos lineamientos, también refiriéndose al principio que está establecido por Dios en el libro de Éxodo, con referente a que ninguno que no haya sido circuncidado, sea propio o extranjero, participe en la fiesta de Pesaj. Y nosotros hemos entendido bajo este principio el sentido, principal de la circuncisión del corazón. Alguien que no entendió, que no ha aceptado, que no conoce la redención, la salvación de parte de Dios en su vida, no va a comprender el mensaje de Pesaj, no lo va a entender. Por algo es para nosotros importante la circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento, la comprensión de la salvación y redención por parte de Dios para realizar y celebrar esa fiesta. Dicho esto, versículo 4, ya para ir concluyendo.
versículo 4 de esta parashá dice, después de esperar 33 días, o sea, la mujer, si da a luz un varón, 7 días, ya aclaramos, no es inmunda moralmente, sino es impura ritual, física, externamente. No tiene nada que ver con pecado. Era una impureza temporal, litúrgica o ritual. 7 días. Después de esos 7 días, que debe esperar 33 días, ella quedará purificada. Entiéndase bien, acá lo empieza a mencionar, por eso uso en este caso esta traducción, la NTV. Purificar del flujo de sangre del parto. Ese era el problema. El problema no era el bebé que nació. El dar a luz no era el problema. El problema era la sangre que estaba involucrada, que había derramamiento, había flujo, había expulsión de sangre. Y aclaramos que la sangre, en episodios pasados, la sangre es vida. Y no la puedes beber, no la puedes desperdiciar, no puedes... Es muy, muy fuerte lo que Dios tiene con la sangre, en una alta estima. Cuando hay diferentes circunstancias como expulsión, derramamiento, flujo y todas esas cosas, hay una impureza por la vida que se está perdiendo en la sangre derramada, de que trae una impureza física, vuelvo a aclarar. No es pecado, es una impureza ritual. Entonces, después de este periodo, la mujer tiene que esperar 33 días para purificarse de esta sangre derramada en momento de dar a luz. Durante este periodo de purificación, no debe tocar nada que haya sido consagrado, ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. Entonces, entendiendo esta idea, este concepto, hoy conocemos a esta etapa, ya tiene un nombre, se llama cuarentena. Esa cuarentena entendemos que es lo que recomiendan que la mujer después del parto incluso se quede en su casa, ni siquiera salga. El tiempo ideal en que la mujer se pueda recuperar es ese tiempo de cuarentena, que va entre 35 a 40 días, según los libros o los estudios médicos actuales. 40 días por algo se llama cuarentena, que es el tiempo en la que mínimo está bien de recuperación en la mujer. Coincidentemente, es el tiempo que Dios está estableciendo. Por algo sabe Dios. 7 días de una impureza física y 33 días de recuperación de esa impureza física. Porque como mencionamos, ha habido una gran cantidad de cambios en la mujer. Necesita recuperarse, ni siquiera debe salir de la casa. Que se quede. Entonces, si bien la impureza está prohibida, pues no. La impureza no está prohibida en la Torá. Si alguien fue contaminado o impuro, ¿ha pecado contra Dios? No, no ha pecado contra Dios. No ha quebrantado ningún mandamiento al impurificarse. Lo que sí es, le impide ciertas cosas durante ese tiempo de impurificación. Pero hay mecanismos otorgados por Dios para que pueda purificarse ritualmente y pueda hacerlo. ¿Puede quedarse ella impura toda su vida? Sí, puede quedarse impura toda su vida. No hay problema. Pero si quiere acercarse a las cosas santas del santuario, en este caso en el templo, ahí sí hay restricciones, porque esto tiene que tener concepto de la santidad en las cosas de Dios. Entonces no ha pecado en impurificarse, pero si quiere acercarse tiene que esperar un tiempo de purificación. Hoy lo conocemos como cuarentena, que se quede en casa.
es un poco más comprensible con las informaciones que tenemos hoy en día. Esa cuarentena, yo vi en mi esposa grandes cambios en la recuperación. Claro, también en aspectos psicológicos, emocionales, que viene en el posparto. No solamente es físicos y fisiológicos, sino también hay mentales, emocionales, psicológicos. Y a muchos les cuesta más incluso esa etapa. El recuperar, el descansar y tantas cosas. Ahora con la información que hay, también muchas veces a veces es perjudicial. Pero es el tiempo que Dios estaba diciendo, déjalos que descansen, no se acerque a las cosas sagradas. Y no es solamente en la mujer, vamos a ver en otros episodios que hay muchas cosas también en algunos específicos que involucra al hombre. Entonces, como la mujer tiene grandísimo agotamiento en el momento del alumbramiento, necesita muchísimo reposo para volver a la normalidad. Y hoy conocemos ese reposo como cuarentena. Entonces, Dios indica que la mujer descansará 7 días después del parto y 33 días que debe estar purificándose, teniendo en cuenta que incluso después del parto, todas las que han sido mamás y los esposos que han estado en primera mano en esa experiencia, saben que después del parto, incluso por semanas, sigue habiendo secreciones de sangre, de líquidos, momento que va al baño o a veces el momento que está durmiendo, todavía el cuerpo está recuperándose. Por ello, las mujeres que daban a luz debían ser apartadas, no con el fin de que eran discriminadas, sino con el fin de que puedan recuperarse, de que puedan reposar. Y así ellas no debían preocuparse por ninguna otra cosa que no sea su recuperación y su bebé. Eso es en lo que debe estar enfocada esta mujer. Su bebé y su recuperación y el proceso natural que Dios estaba dando a ellas de purificación. Entonces, indica este pasaje que no les será permitido acercarse al santuario, ni participar de los rituales litúrgicos. Es más, en la cuarentena hoy en día entendemos que ni siquiera debían salir de casa. Y como menciono, no era para rechazarla, sino que era para protegerlo, porque incluso el dar a luz, según lo que nos dice Dios mismo en Génesis capítulo 1, el perurebu o perurebu, fructificar y multiplicar es uno de los principales mandamientos, mitzvot, de parte de Dios. El, el, el que haya una unión marital, un matrimonio, uno de los fines es la multiplicación. Es un mandato divino. ¿Cómo van a pensar que el dar a luz Dios lo discriminaba, le daba asco y lo estaba despreciando? Porque sabes que es una inmunda, que es... No, para nada. Dios mismo mandó que nos multipliquemos y fructifiquemos. Y en Salmo 127 Dios dice incluso los hijos es un regalo mío, es una herencia de Dios. ¿Cómo pueden llegar a pensar de que Dios tenía una mala intención con toda estos principios y estas leyes? No tenía nada que ver. Al contrario, las mujeres, habían 3 aspectos que tenían que ver en el momento de su recuperación. Primero, era en sí la recuperación. Segundo, era la importancia de alimentación del bebé en sus primeros días. Todos los padres saben lo importante que es para su bebé recién nacido, sobre todo los primeros días, los primeros meses. Es de vital importancia que no tenga contacto. Imagínense que no haya esta ley, salga un príncipe de Israel o un líder de 10, de 20, de 50, de 100, de los que vamos a ver que ya vimos en la Parashá Mishpatim y en Yetro, cuando da este principio de leyes de 50, de cienes, de millares, y tenían que exponerse a mucha gente, y una de sus mujeres, perdón, y su mujer
había dado a luz y él tenía que hacer ese trabajo. Si no había este principio, mencioné a muchos ensimismados en su tarea, no tendrían quizás delicadeza en que ella necesitaba recuperarse. Ven, mujer, yo tengo que trabajar, acompáñame aquí, esto y que lo otro. Como no puedo estar en casa cuidándote, tú tienes que venir aquí conmigo o quédate aquí, yo te voy a estar vigilando mientras hago mi trabajo. Es algo muy común en los hombres. Son bastante más prácticos, sin darse cuenta que un bebé recién nacido no se puede exponer con la gente. A los días, horas o las primeras semanas se evitan contacto con la gente. Tienen que cuidar a la criatura y sobre todo cuidar a la mamá, porque la mamá es el contacto íntimo con la criatura todo ese tiempo, sobre todo ese primer contacto. No iban a acercarse a la mamá, ella no podía estar yendo al mercado a hacer las compras, ir al trabajo, ver a las amigas, ir a tomar un té con ellas, porque ella se exponía en contacto con ellas y ella, al tener contacto con su criatura, iba a transportar o transmitir cualquier cosa. Y en esos primeros días es de vital importancia mantener aislado a la criatura, mantener cuidada a la mujer y aislada de ciertas cosas, no porque ella esté mal o porque sea pecadora o porque sea inmunda, sino porque necesita recuperarse y tienen que hacer una burbuja, por así, de protección en ella y en la criatura. Todas esas cosas no se iban a comprender en ese momento. Hoy, sí. Pero Dios, que lo sabía y lo sabe todo, estaba dando este principio. Hoy podemos comprenderlo un poco mejor. La mujer debe pensar en su recuperación, deben pensar en su bebé, en la alimentación, en la salud, en el cuidado que tiene que tener todo el tiempo, pero sobre todo en sus primeros días, y en la preparación. ¿Por qué? Porque dice 7 días más 33 días hace un tiempo de 40 días, que ya mencionamos de lo que proviene cuarentena. Pero 40 coincidentemente es un número muy importante en la Biblia. Es un número, muchos creyeron que era de generación y no es generación. El número 40 es un número de prueba o de preparación. Si no, vamos a ver la cantidad de números 40 que hay en la Biblia. Los 40 días en el diluvio, los 40 días en el que Moisés estuvo en el Sinaí, los 40 años que Israel estuvo en el desierto, los 40 días que Yeshua pasó en el desierto y así, etcétera. Hay muchos 40 que nos enseñarán su preparación o la prueba que han podido tener en cada caso. 40 no es, es un tiempo de preparación. Entonces la mujer se estaba preparando o debía prepararse para esta nueva etapa. Ya no es una mujer sola, ya no es una mujer o ya sea casada que debía pensar solamente en ella, ahora tiene una vida a la que tiene que cuidar. Es una nueva vida. Todas las que son mamás saben que hubo un antes y un después en el momento de ser madres. Su instinto, su sensibilidad, sus emociones, su protección, todas las cambió. Antes y después de casarse, en muchas cosas es un cambio, en muchas de ellas es cambio, pero absolutamente en todas, antes y después de ser madre, vino cambio abismal en la vida de cada una de ellas. Al hombre a veces le choca, a algunos ni les llega. En algunos sí, pero en todas las mujeres el momento de antes y después de ser madre es un tiempo nuevo, una vida nueva, una etapa nueva. Y tenían que prepararse para eso. Recupérate, vela por tu criatura y prepárate porque es una nueva etapa. Un tiempo para que puedas dar gracias por tu hijo, por tu propia vida, por el fortalecimiento físico y también por el espiritual. Por eso la palabra que en hebreo es purificar, y lo menciona en la palabra, en la Torá, es en el tiempo que va a purificarse es tajorá, que viene de la raíz tajor, que mencionamos que es puro, nos indica que era una pureza moral, ritual, físico.
Versículo 5. Y aquí más todavía generaba polémica este pasaje. Pero si la mujer da a luz una niña o una hija, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar 66 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. O sea, es el doble. Y eso es curioso porque la Torá no nos da una razón por qué el tiempo doble de recuperación y de purificación entre el hijo varón y la hija mujer. No hay comentarios, no hay una explicación, no hay argumentos ni en este capítulo ni en ningún otro. Los jajamín, los sabios, comentaristas tampoco han logrado ponerse de acuerdo con referente a este pasaje, así que no hay una explicación, eh, una explicación en la que todos estén de acuerdo o que digan esto es lo que Dios estaba tratando de decir. No, hay posturas, hay interpretaciones, hay comentarios. Algunos tienen sentido, muchos de ellos no, y algunos hasta dan risa. Pero hay simbolismos en todo esto. Y como es, algunos de ellos han aseverado, o sea, muchos han aseverado que, bueno, es el doble porque una hija mujer contamina más que un hijo varón. Porque según uno lo lee, a grosso modo va a entender eso. Y eso es totalmente alejado de la verdad. Como hemos podido ver hasta este punto, Dios está preocupado por la mujer. Está cuidando, está protegiéndola. ¿Cómo va a decir que la mujer contamina más? Sino que va más por el hecho de una purificación, de una limpieza, una preparación, una recuperación, como portadora de una nueva vida como varón en relación a la mujer, que a su vez será portadora de una nueva vida. Sí, hay una cuarentena en el caso de varón y hay una doble cuarentena en el caso de una mujer, porque esta mujer en su debido momento va a aportar otra nueva vida. Un hombre no va a tener una criatura en su vientre. En cambio, la mujer que hoy es bebita recién nacida, en su debido momento va a aportar una vida. Entonces es un simbolismo que va a ser el doble de tiempo porque está haciendo un sehut, un mérito desde ya para que su hija, desde ya está haciendo una cuarentena por su hija cuando sea madre. No que la va a omitir, está viendo en ella o trabajando en ella de una manera en la que yo sé que ella también va a aportar vida y voy a purificarme por eso también. Como desde ya está llevando los méritos de la criatura que va a aportar su hija, que ahora es criatura. No sé si me hago entender, un simbolismo muy fuerte, pero muy hermoso también. El hombre no va a gestar criatura, la mujer sí. Y el tiempo de energía y preparación en esta nueva futura portadora de vida obviamente será mayor. Entonces, concluyo con esto. Decía que venía concluyendo, pero quiero que quede bien claro esto porque, como mencioné, tenía mucho eh, que quería compartir. Entonces, basado en lo que dice versículo 6, cuando se cumple el tiempo de purificación, ya sea por haber tenido un hijo varón o una hija mujer, deberá llevar un cordero de 1 año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o tórtola como ofrenda de purificación. Eso dice en la NTV, pero miren lo que dice en la versión Valera 60. Traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino, una tórtola para expiación. En algunas versiones como una ofrenda de pecado, porque eso es la expiación, una ofrenda de pecado.
a la puerta del tabernáculo de reunión o sacerdote. Y recae nuevamente esta pregunta. ¿Dar a luz es pecado? Y eso generaba mucha controversia, porque en uno ya lo dice inmundo. En otro caso dice que es doblemente inmundo, o no dice, o algunos interpretan o entienden que es doblemente impuro porque inmunda porque dio hija mujer. Y ahora, después que se purificó, después que pasó su cuarentena, ahora tiene que hacer un olá, como hemos visto en el episodio de Vayikra, un olá y un corbán hatat por el pecado, una expiación. Entonces, ¿eso es pecado? Vuelve lo mismo. ¿Qué es lo que está tratando de decir con eso? Si vamos entendiendo lo que estamos estudiando ahora, entonces tenemos que entender que cuando dice expiación o en algunas versiones ofrenda por el pecado, no se está refiriendo exactamente a lo que nosotros estamos entendiendo. No se ajusta. Entonces tenemos que agudizar un poco más qué es lo que Dios quiere decir. Y ahí encontramos un versículo clave que nos da una luz más precisa con lo que quiere decir Dios. Levítico capítulo 12, versículo, perdón, lo tengo aquí. A ver, déjeme ver. Hay un pasaje que lo tengo aquí. Está en Levítico capítulo 8. A ver, acá lo tengo. Levítico capítulo 8. Si bien en el hebreo, cuando usa este pasaje, sí dice hatat. Han sido traducidos como expiación, en otros casos ha sido traducido como ofrenda por el pecado. Entonces dicen, ¿por qué? Porque dice hatá, que es relacionado con hatat, que deriva de la palabra het, que es pecado, entonces es una ofrenda de pecado, porque en muchos de los casos refiere lo mismo. Y si bien el hatá o hatat está relacionado con la palabra en hebreo het, que es pecado, sin embargo hay un pasuk que nos da luces que la palabra hatat puede tener un significado alterno. Por ejemplo, en este pasaje que digo que Levítico capítulo 8, versículo 15, dice así, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó las demás sangres al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Como ven, aquí no aparece nunca la palabra pecado, expiación. Pero la palabra que en el hebreo que se usó para purificó, en el hebreo es veyehate, que viene de hatat, que usualmente es referida a pecado. Pero aquí no dice pecado, sino purificar. Entonces, nos da una luz de que la palabra hatat tenga mayor sentido el concepto, en vez de expiación, purificación. Incluso, como hemos mencionado en la parashá Vayikra, el erudito, yo en Vayikra mencioné a Jacob Milgrom, y él refiere que el Korban Hatat debemos entender en vez de como ofrenda de expiación, como ofrenda de purificación. Hay un proceso de pureza, no de quitar pecado necesariamente, sino de purificar un proceso que puede sonar parecido, que es parecido, pero que no necesariamente sea lo mismo. Entonces, el hatá debemos entenderlo como un proceso de purificación y no como tanto, o primeramente como purificación antes que expiación. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender que la ofrenda del Korban Hatat, en el caso de la mujer que acaba de dar a luz, no tiene que ver con un pecado que ha cometido por ella,
sino con un proceso de purificación ritual necesaria para reinstalarse. ¿A qué? A la adoración en el templo, a la adoración en el tabernáculo. Debido a esto es que inmediatamente después de mencionar la necesidad del Corban Hatat o purificación, nos dice en el versículo 7 que dice que será purificada no del parto, sino purificada de la sangre, como dice, y él ofrecerá delante a Adonai y hará expiación por ella y será limpia no del parto que hizo, sino de la sangre que... Esta es la ley para la que diere hijo o hija. Entonces, en nuestros días, sin un templo donde la presencia de Dios mora con una intensidad sin igual, al grado de ser peligroso cuando uno se acerca inapropiadamente con conceptos de impureza ritual, en este caso de la mujer que ha dado a luz, no tiene esas implicaciones. Únicamente en ciertos casos, pero debemos comprender el mensaje que Dios estaba dando y era una lección para todos. Yo soy un Dios de vida. La muerte no tiene nada que ver conmigo. Y todo lo que es con derramamiento de vida, ¿vale? Sangre, no tiene comunión con Dios. Es una impureza, no es un pecado. Y en el acto milagroso de parte de Dios, no es que estaba discriminando a la mujer, sino que la estaba protegiendo, mandándonos como un mensaje a todos, sobre todo los hombres, de protección a la mujer. Cuídala, déjala que descanse. No te preocupes por ella. Ella no tiene ni siquiera que venir acá al templo. Que se preocupe por ella, por su criatura, por su recuperación y que vean este tiempo a solas como preparación para ella de que una nueva vida empieza. La vida de mamá. Una etapa hermosa en la que no va a terminar nunca en la vida de ella. Como también de los padres. Pero a veces no se comprendía. Incluso en días como hoy no se ha comprendido. Y eso a mí me llevó a ver a mi hija, a mi esposa, en toda esta etapa, viviendo eso, la etapa de cuarentena, la etapa de las primeras semanas, en que en tener cuidado con ella, el que no se acerque cualquier persona a la criatura, todo esto está implícito acá en la Torá. Oye, ha dado a luz 7 días, que nadie la moleste. 33 días, déjala que se recupere. Luego hace su proceso y que venga para acá. Que haga todos los procesos. No es que no ha pecado, es que está inmunda. No. Déjala que descanse. Porque un hombre normalmente no iba a pensar en ese detalle. Pero Dios, como creador de nosotros y padre de todos ellos, cuida de sus hijas. ¿Cuánto más en principios como este que estaba dando no lo va a hacer para con nosotros que nos ama? Ha sido algo especial, pero que se haya entendido, pero sobre todo que haya sido de bendición. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos por su compañía, por sus apoyos. Si esto ha sido de ayuda o de bendición, por favor escribe en los comentarios. Danos un me gusta para que el algoritmo de la plataforma lo pueda también sugerir a otras personas. A todos los que nos escuchan en diferentes plataformas, si nos ven en video en YouTube, por favor compártelo. O que los que nos ven en audio podcast, en YouTube Music, en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas también. Dale me gusta, comenta, escríbelo. Si algo te pareció nuevo, algo te pareció interesante, aleccionadora de bendición, también escríbelo, queremos leernos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Conmigo será Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios. Hasta un próximo episodio. Nos vemos. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Y si deseas escucharlo nuevamente, te comento que ahora puedes hacerlo a través de tu plataforma de podcast favorito. Sí, Bejarro Yeshua ahora está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otros. Puedes compartirlo a tu familia, amigos y muchas más personas. Que Dios te bendiga.